Ahora sí, empezamos. Buenas tardes a todos. En la primer webinar de Reviotex para nuevas tecnologías de rehabilitación. Mi nombre es Rafael Calavia, soy el director de Reviotex. Somos una empresa distribuidora de productos de alta tecnología para rehabilitación, principalmente neurológica, aunque también tenemos soluciones de geriátricas, medicina deportiva y traumatológicas. Como parte de nuestras funciones, consideramos muy importante la divulgación de nuevas tecnologías y por eso hemos concebido esta serie de webinars para explicar las diferentes tecnologías, tanto del miembro superior como del miembro inferior, en diferentes campos de la rehabilitación. Hoy hemos escogido el dispositivo VibraMove y la tecnología FPS, estimulación propioceptiva funcional por sus siglas en inglés. Pues consideramos que es una tecnología muy innovadora, es única, no hay ningún dispositivo en el mercado que cuente con esta tecnología y está empezando a implementarse aquí en España. En Europa ya lleva varios años siendo implementada y en los principales centros de rehabilitación del mundo. Para explicarnos sobre el VibraMove y la tecnología FPS, tenemos a nuestro especialista clínico en nuevas tecnologías y robótica, Alejandro Losana, que cuenta ya con mucha experiencia en todas en nuestras tecnologías y también, por supuesto, del dispositivo VibraMove, donde lo ha puesto en práctica clínica en el Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle. Sin más dilación, doy paso a mi compañero Alejandro, que nos va a explicar la tecnología FPS y el dispositivo VibraMove. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues la idea de, de este webinar es poner un poco en contexto una tecnología que se diferencia un poquito de a lo que los clínicos podemos estar un poquito más acostumbrados, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablamos de nuevas tecnologías, pues muchas veces pues nos puede venir a la cabeza lo que sería un exoesqueleto, ¿no? O un posturógrafo o un FES. Y más allá de eso, pues eso sí que está como muy en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica, o por lo menos hemos leído y visto. Sin embargo, VibraMove pues es algo que merecía un poquito el formar parte de la primera edición de webinars que vamos a hacer. Y bueno, vamos a centrarnos sobre todo en qué diferentes objetivos vamos a buscar con este dispositivo y en concreto con, como ha dicho Rafa, el FPS, Functional Proprioceptive Stimulation, que es básicamente pues, una aplicación nueva pues, de la tecnología vibratoria. ¿Vale? Si no habéis visto, si no estáis familiarizados con el VibraMove, pues tiene un aspecto como este. Hay dos tipos de dispositivos, ¿vale? Este es uno más pequeñito que cuenta con dos aplicadores inalámbricos que lo podemos colocar en cualquier articulación distal. Y luego tenemos también, pues como se está viendo en la imagen, pues una pistola que tiene diferentes cabezales para aplicar ese estímulo vibratorio. ¿Qué objetivos terapéuticos tenemos a la hora de encabezar un tratamiento con esa estimulación vibratoria local? Bueno, pues en el que nos vamos a parar más es el FPS. Y luego pues hay algunos que ya se han visto mucho más en clínica y probablemente pues ya estéis más familiarizados, como es en el manejo de la espasticidad, en el tratamiento del dolor y para trabajar adaptaciones periféricas en relación con la fuerza. Vamos a empezar hablando de qué es el FPS. Básicamente, si tuviésemos que definirlo de alguna manera, es aportar un feedback propioceptivo en un entorno funcional, ¿vale? Y vamos ahora a perfilar un poquito a qué nos referimos con feedback propioceptivo, pero para eso puede ser más interesante el ubicarnos un poquito en lo que sería un repaso pues de lo que sería la neurofisiología de un movimiento, ¿vale? En este caso, pues no hemos sido muy originales. He buscado un ejemplo sencillo de una extensión de codo, ¿vale? Cuando nosotros extendemos el codo, le vamos a enviar un estímulo agonista para contraer a ese tríceps, ¿no? Entonces, se contrae tríceps y a la vez hay pues, unas interneuronas que van a generar un estímulo inhibitorio cuando yo mando esa contracción hacia la musculatura antagonista del gesto, es decir, el bíceps se inhibe. En ese movimiento
nosotros tenemos que recibir información acerca de dónde y cómo está esa articulación, porque al final nosotros pues tenemos que tener nuestro esquema, ¿no? Corporal. Entonces, ese feedback es lo que podríamos llamar propiocepción, y eso en concreto lo da el uso neuromuscular, que recordamos que es una estructura que se encuentra a lo largo de todo el vientre del músculo y que nos va a dar información acerca de velocidad y de amplitud del movimiento. Una de las estructuras es esa, otra de las estructuras es el órgano tendinoso de Golgi. Nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en la información que transmite el uso neuromuscular y en concreto en esa información del movimiento voluntario. Me gustaría hacer una diferenciación con respecto a los reflejos miotáticos y reflejo miotático inverso, porque en este caso, para lo que vamos a explicar, no es este mecanismo. Sí que se podría acercar un poquito más al manejo de lo que es la espasticidad, pero la ubicación del estimulador va a ser diferente, la frecuencia y la intensidad también van a ser diferentes, ¿vale? Así que vamos a centrarnos en eso y vamos a ver cómo funciona un poquito ese uso neuromuscular. Si queremos ver información acerca de esta estructura en inglés, se llama muscle spindle, ¿vale? Y aquí vemos pues un poco la estructura de cómo sería. Nosotros cuando estiramos el músculo, en este caso hemos dicho que cuando estiramos el bíceps, ¿vale? Nosotros vemos que esta estructura del uso neuromuscular se activa, se despolariza y empieza a enviar potenciales de acciones en el continuo del tiempo, ¿vale? Sin embargo, cuando, por ejemplo, contrayésemos el mismo músculo, el bíceps, este no está dando esos potenciales de acción, no está aportando ese estímulo, ¿vale? Toda esta información parte de vías mielinizadas aferentes 1A, ¿vale? Y como he dicho, pues nos dan información acerca de la velocidad y amplitud de un movimiento. Realmente ya hay bastante evidencia acerca de cómo se transmite la información y cómo se puede llegar a generar un estímulo en esa estructura para poder grabarlo, ¿no? En este caso, pues vemos un estudio de microneurografía en el que están grabando esas aferencias que se proyectan desde el uso neuromuscular por esas fibras 1A que comentamos, que esto va a ser relevante para más adelante, para cuando expliquemos por qué también es analgésico esta aplicación. Pero bueno, sin irnos del tema, ahí estamos viendo cómo funcionaría, ¿no? Ese estímulo nervioso que se proyecta desde la periferia. Tenemos aquí una grabación de lo que sería ese gesto, ese gesto de extensión de rodilla en este caso, y lo que se ha visto, y es a lo que vamos a llevar todo esto, habiendo asentado un poquito esta base, es que con estímulos vibratorios a una frecuencia e intensidad determinada, en una localización concreta, que en este caso es en la unión miotendinosa, donde se ve más accesible el uso neuromuscular, podemos llegar a reproducir esa aferencia, esa despolarización de la membrana del uso neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros con un estímulo vibratorio específico, a una intensidad y una frecuencia determinada, podemos llegar a proyectar al cerebro información acerca de la velocidad y de la amplitud de un movimiento que realmente nos está dando, ¿vale? Nosotros estamos engañando al cerebro en ese sentido. No se está moviendo ese segmento articular, sin embargo lo estamos percibiendo, lo estamos sintiendo, ¿vale? Partiendo de ese concepto que muchas veces es complicado de interpretar o de creer hasta que no se prueba, que es la complicación que tenemos con hacer esto de forma remota, que no podemos probar el dispositivo en vosotros, pues vamos a compartir un estudio para ver qué es lo que sucede a nivel cortical con la aplicación de este dispositivo, ¿no? Porque algo estará pasando cuando nosotros estamos proyectando esa información, ¿no? Y para ello, pues me apoyo mucho en este estudio que me parece muy interesante, en el que cogieron a 16 sujetos, lo dividieron en grupos de 8 y a un grupo le aplicaron a los dos le aplicaron una inmovilización con una férula a lo largo de 5 días. Y a otro grupo le pusieron estos, aquí está pintado, ahí dentro de la férula son estimuladores, ¿vale? Que proyectan esa vibración. Al grupo
placebo le pusieron una vibración placebo y al grupo tratamiento le pusieron esa vibración de la que comentamos, esa frecuencia e intensidad concretas, ¿vale? Y bueno, lo que se midió antes y después fue la activación cortical y el rango de movimiento. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ambos grupos. Este sería el grupo en el que no recibió tratamiento. Estas parejas es cada uno un sujeto, el pre y el post de cada sujeto, ¿vale? Y aquí veríamos la activación cortical cuando nosotros le estamos pidiendo el gesto, ¿vale? Antes de los 5 días de inmovilización, después de los 5 días de inmovilización. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues lo que hablamos siempre, ¿no? En todas las charlas, en todos los seminarios, vemos un proceso neuroplástico, pero en este caso es adaptativo. Vemos como las áreas que tendrían que protagonizar el movimiento voluntario, en este caso, se están iluminando de una forma mucho más tenue, por así decirlo, que como estaba antes. Eso es algo esperable a la inmovilización, ¿no? Sin embargo, si nos vamos aquí al grupo de tratamiento, podemos ver que esa neuroplasticidad, pasar a la diapositiva, esa neuroplasticidad desadaptativa no se está dando, ¿vale? Se está manteniendo o se está reduciendo el detrimento de secundaria de esa inmovilización, porque nosotros estamos retroalimentando continuamente al cerebro acerca de ese movimiento que en realidad no se está dando, ¿vale? En algunos de los casos es bastante interesante si sabéis interpretar este tipo de imágenes, se puede ver cómo está bastante más iluminada incluso el área prefrontal, que es el área del raciocinio, del movimiento planificado, ¿no? Entonces, pues ya nos está dando un poco de guía, ¿no? Que hacia dónde va todo esto, ¿no? Porque nosotros tenemos una herramienta, tenemos pruebas de cómo funciona, ¿no? Con esta aplicación concreta, ¿no? Con el FPS. Y ahora hay que compartir a partir de aquí, pues, qué expectativas clínicas tenemos con su uso, ¿no? Y bueno, como ha dicho Rafa, nosotros estamos bastante orientados hacia la neuro, pero me gustaría luego plantear unos ejemplos en la fisioterapia traumatológica porque tiene una aplicación bastante interesante de igual manera, ¿vale? Nosotros lo que podemos conseguir con esta aplicación es preservar la estructura muscular. Nosotros estamos manteniendo esas adaptaciones centrales para que pues, esa neuroplasticidad desadaptativa no se produzca. Además, estamos generando un trabajo importante de propiocepción porque el paciente tiene que hacer un ejercicio de sentir en el caso de que sea un paciente consciente de lo que y que pueda seguir órdenes de cuando nosotros estamos en sesión, ¿vale? Y bueno, pues todo esto se puede aplicar en estadios muy precoces. Podemos estar pensando en un estadio muy agudo de un ictus, en el cual pues el paciente está encamado, todavía no hay indicación en el que pues, se pueda poner en bipedestación o pueda empezar a trabajar la marcha, pues nosotros podemos trabajar con él en la UCI, podemos trabajar con él en camilla y tiene como una posibilidad de hacer un seguimiento a lo largo de toda la recuperación. Extrapolado a pacientes de traumatología, en concreto pacientes posquirúrgicos, nosotros vamos a ponernos en un escenario en el que ha habido una cirugía o una ligamentoplastia de un cruzado anterior, por ejemplo. Con una sutura meniscal, ¿no? Que esos no, en principio no deberían de poder pasar esos 90 grados en un intervalo de un mes. Y bueno, ¿eso qué consecuencias tiene? ¿No? Estructuralmente quiere decir que la articulación no va a pasar esos 90 grados y que nosotros no vamos a tener esa capacidad de percepción del movimiento más allá de ese rango articular. Entonces, todas esas adaptaciones centrales que ya se están demostrando, no solo con este tipo de dispositivos, sino con imaginería motora, observación de acciones, pues nos están dando a entender que no solo es importante ese trabajo periférico y ese trabajo de ejercicio terapéutico que es capital, sino ese entrenamiento mental, ese ejercicio de propiocepción y poder potenciar desde diferentes caras las adaptaciones que tenemos que llegar a conseguir, ¿no? Y sobre todo ese trabajo de propiocepción que puede llegar a influir positivamente para prevenir la etiología, ¿no? Porque ¿cómo se ha lesionado ese paciente? ¿Ha sido a causa de un problema de propiocepción, de equilibrio o ha sido un accidente, ¿no? Entonces, en base a eso, quiero compartir pues, que tienen mucha aplicación en esas esferas de la traumatología, aunque no nos volquemos tanto.
Aquí tenemos un gráfico que diferencia un poquito de la posibilidad de implementar este tipo de tratamiento en pacientes que pues, están en un estadio bastante agudo, cuando ya están estables, pero en un estadio agudo, y el poder hacer un seguimiento, ¿no? a lo largo de todo esto. Y bueno, podríamos pensar que qué diferencias hay cualitativas con esto y imaginería motora, observación de acciones. La realidad es que estamos generando un estímulo periférico, no es un entrenamiento mental como podría ser eso. Entonces, nosotros a partir de ahí, las adaptaciones que estamos generando también son adaptaciones periféricas. Hemos visto en ese estudio que el rango no se pierde tanto como si hubiésemos hecho una inmovilización total. Es decir, sí que hay aplicaciones, es decir, sí que hay adaptaciones periféricas, ¿vale? Y bueno, redundando un poquito en la posibilidad de aplicación en estadios agudos, en el este de Europa también se están desarrollando estudios y hay publicaciones que si os interesasen, pues contactad conmigo y os las comparto acerca del tratamiento en pacientes en coma con este dispositivo. Y bueno, si nosotros recordamos esas siglas, ¿no?, de Functional Proprioceptive Stimulation, hemos explicado lo que sería una estimulación proprioceptiva, pero nos hemos dejado atrás ese aspecto de función y pues la idea es pues que nosotros tenemos esto, ¿no? Hay que aplicarlo en una tarea funcional, ¿vale? Imaginaos este movimiento aislado que hemos puesto con codo, ¿no? Si nosotros lo extrapolamos al miembro inferior, en cadera, rodilla, tobillo, ¿vale? Y nosotros lo parametrizamos de tal manera que, bueno, que ya tiene diferentes secuencias de movimiento, que le solicitamos hacer marcha, ¿vale? Entonces el paciente está experimentando, está sintiendo cómo se están articulando sus articulaciones, redundando un poco, y están viendo ese movimiento y están aprendiendo ese movimiento incluso sin poder llegar a llevar a cabo ese movimiento, ¿vale? Le estamos facilitando la experiencia. Y eso es algo muy relevante, ya que la neuroplasticidad es un fenómeno de experiencia dependiente, además de repetición dependiente. Y nosotros podemos parametrizarlo para hacer muchas repeticiones en muy poco tiempo en comparación con cómo se haría bueno, que no se podría aplicar este estímulo proprioceptivo, pero cómo se podría hacer en terapia convencional, ¿vale? Entonces, pues todo eso lo podemos extrapolar a miembro inferior. Aquí veríamos un paciente agudo en ictus que está encamado, que no podemos bipedestarlo, pero podemos hacer trabajo de marcha con la camilla un poco inclinada hacia arriba. Y bueno, al principio se recomienda no aplicar muchos estímulos para no generar tampoco caos propioceptivo y para poder hacer que el paciente se familiarice con lo que está sintiendo y con el dispositivo. Incluso muchas veces se puede recomendar el poner primero en el lado no afecto y posteriormente hacer la aplicación bilateral para que el paciente entienda y sienta. Y pues tenemos diferentes tipos de trabajo, tanto de sentadillas como de marcha, escaleras, ¿vale? Es únicamente aplicar el programa y elegir la intensidad. Aquí tendríamos un estadio un poquito más avanzado en pacientes que ya podrían ponerse en una posición más erguida, pero todavía no tenemos musculatura antigravitatoria como para apoyar y mantenernos de pie, ¿vale? Ahí está el estándar. Sigue siendo una cadena cinética abierta, ¿no? Sabemos que la marcha, pues tenemos esa fase apoyo y hay muchos movimientos que se dan en cadena cinética cerrada, pero es un acercamiento un poquito más real a lo que sería la experiencia de marcha. Pacientes que todavía no están en ese punto, pero es como darle ese empujón en una ventana de tiempo que es tan importante como la fase aguda de un ictus, ¿no? De la recuperación de un ictus. En pacientes que ya se ha recorrido un poquito esa fase, pues tendríamos la posibilidad de trabajar en marcha directamente en bipedestación. Ahí sí que tenemos cadena cinética cerrada, pero ojo, tenemos que tener en cuenta que no es un exoesqueleto y el paciente tiene que tener musculatura para asumir su propio peso. El paciente debería de poder tener marcha o marcha en cinta en suspensión para poder llevar a cabo esto. Y al final, ¿qué nos va a aportar? Pues nos va a aportar el poder experimentar el feedback de
cuándo tenemos que contraer qué músculo y qué tenemos que sentir en una marcha funcional, ¿vale? Sin compensaciones. Eso se extrapola a la mano, ¿vale? Aquí veis todos los aplicadores, en este caso no se ve, pero a nivel del pectoral mayor también tenemos uno. Y aquí pues estamos combinando una actividad funcional, ¿vale? De un alcance, un agarre y pues el dispositivo nos está facilitando también la experiencia y también nos está facilitando el movimiento, ¿vale? Cabe especial mención estas imágenes que veis aquí, que son bastante interesantes en un tipo de ejercicio que podría inspirarnos, podría hacernos pensar un poco en Perfetti, en el que le pedimos al paciente que cierre los ojos y que sienta el movimiento que se está dibujando, que él está dibujando. Y a partir de ahí, pues que reconozca ese movimiento que está llevando a cabo o que lo haga con ojos abiertos y que intente sentir en función de pues, bueno, su capacidad de propiocepción. Y bueno, esto era lo relativo al FPS. Vamos a hablar un poquito del manejo de espasticidad con el estímulo vibratorio. Se puso bastante de moda hace unos años y sigue utilizándose en muchos centros las plataformas vibratorias para modular el tono, para modular la espasticidad. En este caso, el principio es diferente, ¿vale? Es estimulación local, se coloca en el vientre del músculo y pues no se propone el llegar al uso neuromuscular porque no estamos dando un estímulo propioceptivo, sino que estamos dando un estímulo para contraer el músculo, ¿vale? Estamos promoviendo esa contracción del músculo y ahí sí que estamos actuando con esas interneuronas inhibitorias en el segmento medular que nos va a facilitar que cuando se realiza la contracción activa de la musculatura agonista, esas interneuronas inhibitorias envíen una señal para inhibir, en ese caso, esa flexión de deditos, esa flexión de muñeca, esa flexión de codo, ¿no? Ese patrón de triple flexión que tenemos de forma asidua con los pacientes, ¿vale? Realmente no tiene contraindicaciones más allá de la tolerancia del estímulo. Nosotros, en función de las características del paciente, tendríamos que tomar la decisión de hacer una activación bilateral, ¿no? Si tenemos en un bíceps, pues estimular también el bíceps, luego estimular el tríceps o únicamente estimular el tríceps, elegir las diferentes intensidades y todo eso está un poco estructurado en base a protocolos que ya están cerrados dentro del dispositivo, ¿vale? Y bueno, en función del estadio y de la dimensión de la espasticidad, pues se recomienda diferentes modos. Una posible pregunta podría ser ¿cuánto tiempo, cuántos días, ¿no? Que eso es algo bastante importante. Pues si nosotros nos vamos a revisiones sistemáticas y revisamos la literatura, podemos encontrar mejores resultados en una aplicación con más frecuencia y no hace falta que sean dosis muy altas de tratamiento. Estáis viendo aquí 30 minutos, incluso hay protocolos de 25 en el que al paciente pues, se le pide que venga antes. Estamos hablando del manejo de espasticidad, ¿vale? Pero también son protocolos parecidos con el FPS, ¿vale? Entonces, para trabajar esa espasticidad, pues ubicamos un poco los estimuladores en el vientre muscular, que no en la unión miotendinosa como en el FPS, y desde ahí realmente podemos aplicar ese estímulo a la vez que estamos haciendo terapia, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, en un tibial anterior y un gemelo, pues podemos hacer ejercicio de miembro superior mientras está aplicando ese efecto terapéutico. Y lo normal es encontrar intrasesión cambios y a lo largo de la semana, ¿vale? Con los pacientes lo normal es encontrar intrasesión. También depende un poco de cada sujeto. Ya nos vamos acercando a los últimos principios. Estos son un poco más rápidos, ¿vale? Porque ya estaremos también más familiarizados que con lo que sería el FPS. Pero bueno, la analgesia es un propósito que es muy buscado en el campo de la trauma, en el campo de la neuro, y el principio por el que se ve potenciado este dispositivo es por la teoría de la compuerta. Nosotros podemos aplicar con estos estimuladores o con el estimulador manual con diferentes cabezales en ese segmento doloroso o proximal a ese segmento doloroso con el fin de
pues eclipsar ese input, ¿no? Yo muchas veces cuando hacemos presentaciones con carácter divulgativo, para explicar un poco lo que es el dolor, pacientes con sensibilización central, pues uno de los puntos es la educación terapéutica y estas diapositivas, incluso para clínicos, pues me resulta bastante interesante, ¿no? Ya sabemos que no hay vías específicas del dolor, sino que comparten una autopista, ¿no? Como podría ser esa hasta posterior, esa de la médula. Y bueno, hay una diferenciación importante entre lo que serían las aferencias, los estímulos, los inputs dolorosos, de los estímulos táctiles o de los estímulos térmicos, pero comparten esa vía, ¿no? Sabemos que esos estímulos dolorosos van por fibras tipo C, fibras que no son mielinizadas, es decir, van bastante más despacio, la información va rápido, pero mucho más despacio que con una asa beta o una asa delta, que son aquellas que proyectan información táctil y térmica, ¿no? Entonces, pues una de las herramientas para explicar esto, pues imaginaos que nos hemos dado un golpe en el codo, ¿no? Y tenemos el coche rojo, que es el estímulo doloroso que está viajando por esas fibras tipo C hasta el cerebro, donde llega el dolor y se interpreta el dolor y suceden pues esa cascada de elementos multifactoriales que influyen en la interpretación del dolor. Pero yo me doy el golpe en el codo y me froto y me doy un input sensitivo, ¿no? Que eso es algo que hacemos de forma pues, automática, ¿no? Entonces, inmediatamente estamos generando una cascada de aferencias sensitivas que van mucho más rápido que esas aferencias nociceptivas y van a eclipsar, que no a eclipsar, o sea, que no a tapar totalmente, pero sí a eclipsar un poco ese input doloroso, ¿no? Ese es el motivo por el cual nosotros sentimos alivio, ¿no? De forma inconsciente cuando pues, nos frotamos, cuando genera algún tipo de dolor. El mismo mecanismo sería el efecto de Vibramove en las aplicaciones que hemos visto y la aplicación, el tiempo, pues sería realmente lo mismo. Vibramove podría compararse en ese aspecto pues, a un dispositivo de electroterapia que se rija por el mismo principio. ¿Vale? Y bueno, por último, una de las modalidades que se utilizan con estímulos vibratorios, que tampoco es tan conocida, es para combinar el ejercicio de fuerza, ¿no? Si nosotros pusiésemos un electromiógrafo en ese músculo que estamos estimulando, con el mismo modo que con el estímulo para modular la espasticidad, es decir, lo que queremos es que se contraiga el músculo, podríamos ver que a nivel electromiográfico pues, estaría más activo, estaría más alto ese estímulo, ¿no? Si nosotros además acompañamos con una contracción, pues todavía más alto. Y hay múltiples publicaciones que hacen referencia a las adaptaciones periféricas que facilita la combinación de ese estímulo vibratorio con el ejercicio terapéutico, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros podríamos modular los trenes de estímulo, el reposo y la frecuencia en base a la ubicación y a la aplicación que le queramos dar en base al ejercicio que queramos parametrizar. Y bueno, a grandes rasgos, yo creo que esto sería una buena sinopsis de lo que es Vibramove y cómo funciona y todos los principios. Y si tuvieseis alguna duda o pregunta, pues ahora sería el momento de escribir en el chat o de contactar con nosotros y nosotros encantados respondemos. Vale, no sé si puedo ver en el chat. ¿Estás?
Vale, hay una pregunta. ¿Cuenta con evidencia el dispositivo? Sí, todos los principios que hemos explicado, bueno, entiendo que son, o sea, todas las cosas que hemos hablado están contrastadas con estudios, podemos compartir los estudios. Si la pregunta gira en torno a si hay publicaciones específicas con el propio Vibramove, sí, os podemos compartir, ¿vale? Pero básicamente gira en torno a eso, en torno al FPS y el manejo de espasticidad, ¿vale? Si nos fijamos en bases de datos, de lo que hay más evidencia es del manejo de espasticidad y el FPS, al ser una modalidad relativamente nueva, no cuenta con tanta evidencia. Sin embargo, sí que hay bastantes publicaciones, pero no específicas en pacientes neurológicos, ¿vale? Muy bien, pues si no hay más dudas, ha sido un placer poder compartir con vosotros la información y pues lo que sería el Vibramove. Esta presentación pues se ha grabado y la subiremos a las redes y la compartiremos, que ha sido una hora complicada por lo que vemos, que había muchas más personas inscritas y bueno, es un mes complicado y probablemente una hora complicada. Así que nada, muchas gracias y un saludo.